La traicionó, o eso creía él, hasta que, 2 años después, el director ejecutivo millonario vio a las gemelas que tenían sus ojos. Kevin Wilson había pasado la mayor parte de su vida dominando el arte del control. El control sobre su empresa Mahana. El control sobre su reputación. El control sobre cada aspecto de su existencia. Nada en él era accidental. Cada traje que vestía, cada reunión que dirigía, cada decisión que tomaba, era parte de una imagen de perfección cuidadosamente construida. La gente lo admiraba, lo envidiaba, le temía, pero nadie lo conocía realmente. Así era como a él le gustaba. La vulnerabilidad era debilidad, y la debilidad no tenía cabida en su mundo. Pero todo lo que creía entender sobre poder y control comenzó a desmoronarse el día que Emily Brown entró en su oficina. Ella no era como las otras, esas mujeres elegantes y pulidas que lo veían como una oportunidad en lugar de como un hombre. Emily era callada pero perspicaz, grácil sin darse cuenta, y su sonrisa transmitía una calidez que lo desarmaba de maneras que él no entendía. Ella comenzó como su asistente, y al principio, él intentó mantener su relación estrictamente profesional. Pero las noches largas en la oficina difuminaron las líneas. Su risa se convirtió en el sonido que esperaba. Su voz la calma en la tormenta de su exigente mundo. Se dijo a sí mismo que no significaba nada, que era temporal, que podía mantenerlo bajo control como todo lo demás. Estaba equivocado. Por un tiempo, fueron felices a su manera. Ella nunca pidió más de lo que él podía dar, y él se permitió creer que quizás, solo quizás, podría equilibrar el amor y la ambición. Pero en el fondo, el miedo siempre persistía, un susurro silencioso y venenoso que le recordaba que los apegos debilitaban a los hombres, que las emociones los hacían imprudentes. Cuando Emily le dijo que lo amaba, él se congeló. No se lo devolvió, aunque una parte de él quería hacerlo. En su lugar, asintió rígidamente, fingiendo no ver la decepción parpadear en su rostro. Se dijo a sí mismo que el amor no era necesario, que lo que tenían era suficiente. La ilusión se hizo añicos una tarde tranquila, cuando Emily llamó a la puerta de su oficina, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía un pequeño objeto blanco. Su voz tembló al hablar. «Kevin, necesito decirte algo». Él levantó la vista de su computadora, impaciente, ya irritado por la interrupción. Pero las palabras que siguieron lo golpearon más fuerte que cualquier pérdida de negocios. «Estoy embarazada». Durante un momento largo y pesado, él no dijo nada. El aire entre ellos se espesó hasta que se sintió imposible respirar. Ella parecía aterrorizada, pero también esperanzada, como si esperara que él la tomara en sus brazos y le dijera que todo estaría bien. En cambio, se levantó bruscamente, su silla rascando el suelo. «¿Qué acabas de decir?». Su tono era cortante, casi incrédulo. Emily tragó saliva con dificultad. «Estoy embarazada, Kevin. No fue planeado». Pero, antes de que pudiera terminar, él golpeó la mesa con la mano. «Lo planeaste a propósito, ¿verdad?». La acusación salió como veneno. Ella se encogió, mirándolo con ojos grandes y heridos. No lo hice. ¿Cómo puedes siquiera pensar eso?». Él caminó por la habitación, su mente dando vueltas, la ira enmascarando el pánico que subía por su pecho. ¿Tienes idea de lo que esto me hará a mí, a mi empresa, a todo lo que he construido? Sus palabras resonaron en el silencio, crueles y distantes, y cuando finalmente la miró, la esperanza en su expresión se había desvanecido.
Pensé que estarías feliz, susurró ella, su voz quebrándose. Pensé que me amabas. Por un segundo, algo dentro de él vaciló, pero el orgullo lo ahogó antes de que pudiera crecer. Esto fue un error, dijo fríamente. Todo. En el momento en que las palabras salieron de su boca, sintió que algo cambiaba en la habitación, como si el aire mismo se encogiera ante él. Emily lo miró por un momento más, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Luego se dio la vuelta y salió. El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo, agudo e insoportablemente silencioso. Kevin se quedó allí durante mucho tiempo, con el corazón palpitando. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que esto era necesario, que no podía dejar que las emociones lo descarrilaran. Se suponía que sentiría alivio, pero todo lo que sintió fue un vacío que se extendía por su pecho. Se sirvió una bebida, pero el whisky sabía a culpa. Intentó volver al trabajo, pero cada línea del documento frente a él se difuminó hasta que perdió sentido. Cuando cayó la noche, se sentó solo en su oficina, mirando las luces de la ciudad más allá del cristal, atormentado por el recuerdo de su rostro mientras se marchaba. A la mañana siguiente, ella no apareció. Su escritorio estaba vacío, su teléfono desconectado. En cuestión de días, desapareció por completo de su vida. Intentó convencerse de que no le importaba, que era mejor así. Pero por la noche, cuando cerraba los ojos, la veía de nuevo, sus manos temblorosas, sus ojos llenos de lágrimas, su voz tranquila diciendo: «Pensé que me amabas». Trató de enterrar el recuerdo bajo el trabajo, bajo el poder, bajo el ruido del éxito, pero se aferró a él como una sombra de la que no podía escapar. Se dijo a sí mismo que había elegido la lógica sobre la emoción, la fuerza sobre la debilidad. Pero en el fondo, algo dentro de él sabía la verdad. No había elegido la fuerza en absoluto. Había elegido el miedo. Y un día, ese miedo regresaría por él, de una manera que nunca podría haber imaginado. 2 días después de que Emily se fuera, Kevin llegó a la oficina más temprano de lo habitual, como si comenzara el día antes que nadie pudiera de alguna manera ahogar el silencio que ella había dejado atrás. Pero ni siquiera el ritmo constante de sus rutinas podía borrar su presencia. Su escritorio estaba vacío, su placa de identificación aún en su lugar, el débil aroma de su perfume persistiendo como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Cuando su nueva asistente llegó una semana después, una mujer pulida con dicción perfecta y una sonrisa más fría, él no se molestó en saber mucho sobre ella. Ella podía escribir más rápido, gestionar reuniones de manera eficiente, pero su presencia solo le recordaba lo que faltaba. Se dijo a sí mismo que así era como se suponía que debían ser las cosas, pulcras, controladas, profesionales, pero la verdad era que cada momento perfectamente ordenado se sentía vacío. Se sumergió en el trabajo con el tipo de obsesión que solo la culpa podía alimentar. Su empresa creció aún más rápido en los meses que siguieron. Las ganancias se dispararon, llegaron los premios y los inversores lo llamaron un visionario. Pero el éxito se sentía estéril. Cuanto más lograba, menos importaba. Por la noche, regresaba a su ático con vista a la ciudad, se servía una bebida y se sentaba en silencio. No había llamadas de nadie que se preocupara, ni risas, ni calidez. Solo el zumbido de la ciudad abajo y el eco de palabras que no podía olvidar. Lo planeaste a propósito. Todavía podía ver la forma en que sus ojos se atenuaron cuando lo dijo.
la forma en que sus hombros temblaron antes de que ella se diera la vuelta. Reviviría ese momento una y otra vez, convenciéndose de que no había tenido otra opción, que ella había querido algo de él que él no podía darle. Pero incluso las mentiras, repetidas con la suficiente frecuencia, comenzaron a perder su poder. Los meses se convirtieron en un año, y la culpa no se desvaneció, se calcificó, convirtiéndose en algo pesado que se posó en su pecho. Salió en citas ocasionalmente, más por costumbre que por deseo. Mujeres hermosas en vestidos elegantes, el tipo que encajaba perfectamente en las fotografías pero nunca en su vida. Las conversaciones se sentían ensayadas, la risa forzada. Ninguna de ellas tenía la honestidad tranquila de Emily, la forma en que ella lo había mirado como si viera a través de toda su armadura y aún así no se inmutara. Era más fácil fingir que ella nunca existió, pero las cosas más pequeñas lo traicionaban. Una canción que ella solía tararear cuando trabajaba, el olor a café por la mañana, un mechón de pelo rubio atrapado en una de sus viejas camisas. Cada recordatorio golpeaba como un moretón que no podía dejar de presionar. Una noche, después de un evento benéfico lleno de apretones de manos y sonrisas con champán, llegó a casa y encontró una carta esperando en su escritorio. No era de Emily. Ella había desaparecido demasiado por completo para eso, pero algo en la carta lo detuvo. Era de un abogado, notificándole que Emily había renunciado oficialmente a la empresa, perdiendo todos los beneficios y firmando la renuncia a cualquier reclamo de compensación futura. No había mensaje, ni nota, solo su firma al pie de la página, precisa, grácil, definitiva. Él la miró fijamente durante mucho tiempo, sus dedos trazando la letra familiar. El papel tembló ligeramente en sus manos. Por primera vez en años, se dio cuenta de lo que significaba estar verdaderamente solo. Los meses siguientes transcurrieron en un borrón de monotonía. Viajó a menudo, persiguiendo proyectos en varias ciudades, cualquier cosa para mantenerse en movimiento y no tener que pensar. Pero hubo momentos, tranquilos e inesperados, en los que miraba por la ventana de un avión e imaginaba una pequeña mano extendiéndose hacia la suya, o escuchaba la risa de un niño y sentía un dolor agudo en el pecho. Intentó ignorarlo, pero solo se hizo más fuerte. No sabía a dónde había ido Emily, ni qué había hecho con su vida. Se dijo a sí mismo que no le importaba, pero cuando cerraba los ojos no podía dejar de preguntarse: ¿era feliz? ¿Había seguido adelante? ¿Había tenido al bebé? El pensamiento lo atormentaba. Al principio se negaba a creer que lo haría. Ella era práctica, sensata. Habría tomado la decisión racional. Pero luego recordó la forma en que su mano se había apoyado protectoramente sobre su estómago ese día, incluso mientras él la acusaba de mentir. Ese pequeño gesto inconsciente, lleno de instinto y amor. Y de repente, la certeza a la que se había aferrado comenzó a desmoronarse. ¿Qué pasaría si no se hubiera ido sola? ¿Qué pasaría si en algún lugar hubiera un niño, su hijo, creciendo sin siquiera saber su nombre? Esa noche, por primera vez en años, Kevin no durmió. Se sentó en su oficina, las luces de la ciudad parpadeando a través del cristal, y pensó en el tipo de hombre en el que se había convertido. Había construido todo lo que creía desear. Sin embargo, nada de eso podía llenar el vacío que había creado con sus propias palabras. El poder, el dinero, la influencia.
Nada significaba algo cuando ni siquiera podía enfrentar a la única persona que una vez lo había amado sin pedir nada a cambio. Un año después, su empresa anunció un proyecto masivo de expansión costera, y él se ofreció a supervisarlo personalmente. Todos se sorprendieron. Kevin Wilson ya no solía encargarse del trabajo de campo, pero les dijo que necesitaba un cambio de escenario. En verdad, necesitaba distanciarse de los fantasmas que él mismo había creado. No sabía lo que estaba buscando, solo que no podía quedarse en la misma ciudad donde cada calle le recordaba a ella. El pequeño pueblo costero era todo lo que su mundo no era. Tranquilo, lento, sin pretensiones. La gente allí sonreía sin razón. El aire olía a sal y pan fresco. Y por primera vez en mucho tiempo, Kevin sintió algo parecido a la paz. Alquiló una pequeña casa junto al agua. Se dijo a sí mismo que era temporal, solo un lugar para concentrarse en el proyecto. Pero el sonido de las olas por la noche le hacía pensar en ella de nuevo, en la dulzura de su voz, la calidez de sus manos, las cosas que había desechado sin dudarlo. Aún no lo sabía, pero el destino ya había comenzado a girar. En algún lugar de ese mismo pueblo, una mujer a la que una vez llamó un error estaba acostando a 2 niñas pequeñas, sus risas resonando por toda la casa. Tenían sus ojos, su tranquila determinación, su espíritu obstinado. Y mientras Kevin Wilson estaba sentado solo junto al mar, tratando de olvidar, todo su futuro estaba a solo unas pocas calles de distancia. Con 2 años de edad, riendo y llamando mamá a otra persona. Emily nunca había imaginado que empezar de nuevo podría sentirse tan aterrador como liberador al mismo tiempo. Cuando dejó la ciudad, no solo huía de Kevin, huía de la versión de sí misma que había creído que podía cambiar a un hombre que solo confiaba en el poder. Los primeros meses fueron los más difíciles. No tenía a dónde ir, a nadie a quien llamar, y la vida que crecía dentro de ella exigía una fuerza que no creía tener. El dinero que había ahorrado apenas duró durante el embarazo, y el aislamiento casi la rompe. Pero cuando nacieron las gemelas, el mundo cambió. En esa tranquila habitación de hospital, bajo el suave resplandor de una sola luz, miró 2 caritas diminutas, idénticas, perfectas y llenas de vida, y supo que tenía que vivir de manera diferente ahora. Las llamó Lily y Rose, nombres que conllevaban dulzura, pero también resiliencia, porque quería que crecieran con ambas. Esos primeros días fueron de insomnio, caóticos y agotadores, pero Emily nunca se quejó. Cada llanto, cada toma nocturna, le recordaba que había hecho lo correcto, incluso si eso significaba perder todo lo que creía necesitar. Las niñas crecieron rápido, llenando sus días de una alegría que no sabía que existía. Lily era curiosa, siempre haciendo preguntas con los ojos llenos de asombro, mientras que Rose era más callada, observadora, a menudo mirando a su madre con la misma mirada firme que le recordaba dolorosamente a Kevin. A veces, cuando las gemelas se reían juntas, ella contenía la respiración. Era el mismo tipo de risa profunda y sincera que él solía tener antes de que el mundo lo endureciera. Y aunque se había prometido a sí misma no volver a pensar en él, no podía detenerse. Él estaba allí de formas sutiles, en la forma de la nariz de las niñas, en la forma de sus sonrisas, en el destello ocasional de marrón en sus ojos, cuando la luz del sol golpeaba justo. Había encontrado trabajo en una panadería local, poco después de mudarse a una pequeña casa alquilada cerca de la costa.
El trabajo no pagaba mucho, pero era suficiente para mantenerse a flote. La dueña, una anciana llamada señora Turner, se había encariñado inmediatamente con Emily. «Tienes manos que conocen la paciencia», dijo una vez, viendo a Emily amasar. «Las personas que han sido heridas hacen el mejor pan. Entienden lo que significa levantarse de nuevo». Emily sonrió suavemente ante eso, sin darse cuenta de cuán ciertas se volverían esas palabras. La vida se asentó en un ritmo simple pero lleno. Se despertaba temprano para preparar el desayuno para las niñas, las llevaba a la pequeña guardería de la calle y luego se dirigía a la panadería. El olor a vainilla y canela la recibía todas las mañanas, y aunque sus manos a menudo estaban cansadas, su corazón estaba más ligero que en años. Por las tardes, recogía a las gemelas, las llevaba al parque junto al mar y las veía perseguir las olas. El océano se convirtió en su confidente, su movimiento interminable reflejando la forma en que su pasado fluctuaba dentro de ella. A veces, cuando las niñas preguntaban por su padre, la voz de Emily flaqueaba. «Está muy lejos», decía ella suavemente, «pero las ama, a su manera». Era una mentira que decía para protegerlas, y tal vez para protegerse a sí misma. No quería que crecieran pensando que no eran queridas. En el fondo, todavía creía que en algún lugar dentro de Kevin estaba el hombre que una vez había vislumbrado, el que podría amar ferozmente si tan solo se lo permitiera. Pero ese hombre se había ido, enterrado bajo la ambición y el orgullo, y ella se negaba a desperdiciar su vida esperándolo. El pueblo se convirtió lentamente en su refugio. La gente de allí no se entrometía. La aceptaron tal como era, una joven madre haciendo lo mejor que podía. A veces, tarde en la noche, se sentaba junto a la ventana después de que las niñas se habían dormido, viendo la lluvia deslizarse por el cristal. Esos eran los momentos en que sus pensamientos vagaban de regreso a la ciudad, a la oficina, a ese último día. Aún podía escuchar su voz, fría y llena de acusaciones. Aún podía ver la incredulidad en sus ojos cuando ella le dijo la verdad. Se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se arrepentía de las palabras que había dicho. Luego sacudía la cabeza, alejaba el pensamiento y se recordaba a sí misma que el arrepentimiento no construía futuros, solo encadenaba a las personas a su pasado. A medida que las gemelas se acercaban a su segundo cumpleaños, Emily sintió un cambio dentro de ella. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba empezando a vivir. Comenzó a dibujar de nuevo, algo que no había hecho desde antes de su vida con Kevin. Dibujaba el mar, el cielo, los rostros de sus hijas mientras dormían. Los dibujos llenaron las paredes de su pequeña casa, convirtiéndola en algo brillante y cálido. La señora Turner notó su talento y la animó a participar en una feria de arte local. «Tienes más dentro de ti que dolor», dijo. «Muéstrales eso». Emily dudó, pero la emoción de las gemelas la impulsó. Cuando vieron sus pinturas exhibidas en la feria, aplaudieron con sus pequeñas manos y dijeron: «Mami hizo los cuadros bonitos». Por primera vez, Emily se sintió orgullosa no solo de sobrevivir, sino de convertirse en alguien nuevo. Sin embargo, debajo de esa nueva paz, algo inquieto se agitaba. De vez en cuando, se despertaba de sueños que no podía recordar completamente, sueños en los que estaba parada en una calle familiar, escuchando una voz que la llamaba por su nombre, girándose justo a tiempo para ver a un hombre con cabello castaño y ojos que una vez ardieron con todo lo que ella había amado y temido. Se despertaba con el corazón palpitando y se decía a sí misma que no era nada, solo recuerdos tratando de regresar,
pero en el fondo, sentía que el pasado aún no había terminado con ella. No sabía que a kilómetros de distancia, en una ciudad llena de cristal y acero, ese mismo hombre a veces se despertaba de sueños de una mujer que se alejaba de él, su cabello brillando dorado a la luz. Se sentaba, con el pecho oprimido, sin entender por qué el dolor en él nunca se desvanecía, sin importar cuántos años pasaran. Emily pensó que había construido una vida a salvo de los fantasmas de su pasado, pero el destino ya había comenzado a cerrar el círculo, y cuando lo hiciera, no pediría su permiso, simplemente traería todo lo que había enterrado de vuelta a su puerta. Kevin no reconoció al hombre en el que se había convertido. Habían pasado 2 años desde que Emily salió de su vida, pero la distancia entre quién era él entonces y quién era ahora se sentía inconmensurable. La agudeza que una vez lo definió se había apagado, reemplazada por una inquietud silenciosa que no podía sacudirse. Todavía dirigía su imperio con precisión, todavía comandaba salas de juntas con autoridad, pero detrás de cada decisión había un movimiento hueco, como una máquina que seguía funcionando mucho después de que el propósito se había ido. Su reflejo en el espejo cada mañana se veía igual, traje a medida, ojos firmes, un hombre en control, pero podía sentir las grietas formándose debajo de la superficie. Lo tenía todo y, sin embargo, se sentía como si hubiera perdido todo lo que importaba. Comenzó con cosas pequeñas. Se sorprendía mirando a las familias en los parques de camino al trabajo, a los padres levantando a sus hijos que reían, el sonido de la alegría resonando en el aire, y sentía que algo se retorcía dolorosamente en su pecho. Al principio, lo descartó como sentimentalismo, algo que venía con la edad, pero la sensación persistía. Luego, una tarde, vio a una niña pequeña en el vestíbulo de su edificio de oficinas. Cabello castaño rizado, ojos marrones grandes, y por un segundo, contuvo el aliento. Ella lo miró y sonrió, y él casi le devolvió la sonrisa antes de darse cuenta de que no era suya. Esa noche, se fue a casa y bebió más de lo habitual, el recuerdo del rostro de esa niña atormentándolo mucho después de cerrar los ojos. Fue durante un retiro corporativo que el destino comenzó a tejer sus hilos de nuevo. Su empresa había adquirido una propiedad en la costa, y él tenía que supervisar personalmente la renovación de un proyecto de hotel de lujo. No quería ir. La idea de estar lejos de la ciudad lo ponía inquieto, pero sus socios insistieron, y una parte de él sabía que necesitaba la distancia. Se dijo a sí mismo que era solo otro proyecto, otra oportunidad para demostrar que todavía tenía la determinación que había construido su éxito. Lo que no esperaba era lo tranquilo que se sentiría el pueblo costero. Había algo desarmador en su simplicidad, la forma en que el aire del océano cortaba el ruido en su cabeza, la forma en que los lugareños lo trataban como a una persona en lugar de como a un CEO. Se sintió anónimo por primera vez en años, y el anonimato era extraño pero reconfortante. Pasó sus días en reuniones con contratistas y arquitectos y sus tardes caminando por la orilla, donde el horizonte parecía interminable. Una noche, mientras el sol se hundía bajo las olas, se detuvo en un pequeño café cerca del sitio del hotel. No era parte de ninguna cadena, solo un lugar acogedor con menús escritos a mano y olor a bollería fresca. En el momento en que entró, sintió que algo cambiaba, una atracción inexplicable, una familiaridad que hizo que su corazón se acelerara por razones que no entendía. Solo había unos pocos clientes, y detrás del mostrador estaba una mujer con cabello entrecano y ojos amables.
Ella lo saludó calurosamente y le entregó un menú, pero él apenas notó sus palabras. Su atención se había desviado hacia la esquina del café, donde un suave sonido de risa captó su oído. Dos niñas pequeñas estaban sentadas en una mesa pequeña cerca de la ventana, sus sillas demasiado grandes para sus pequeños cuerpos. Estaban coloreando en manteles de papel, sus cabezas inclinadas juntas. Eran idénticas, mismo cabello castaño, mismos ojos marrones grandes, mismo pequeño espacio entre sus dientes frontales cuando sonreían. Algo en ellas lo conmovió, una extraña familiaridad que no podía nombrar. Las observó durante unos segundos más de lo que debería haberlo hecho, y cuando una de ellas levantó la vista, sus ojos se encontraron. Ella parpadeó con curiosidad, luego sonrió antes de volver con su hermana. Él sonrió débilmente, sin saber por qué la vista lo perturbaba tanto. No fue hasta que salió, el aire fresco rozando su rostro, que la inquietud lo golpeó por completo. Esos ojos, esa sonrisa, era como si los hubiera visto antes, no en la realidad, sino en sueños que se negaban a desvanecerse. Los días siguientes, encontró excusas para pasar de nuevo por el café. A veces, se sentaba afuera con un café, fingiendo revisar correos electrónicos mientras miraba secretamente hacia la ventana. Las gemelas a menudo estaban allí, dibujando, riendo, su presencia iluminando el espacio a su alrededor. Una tarde, vio que la puerta del café se abría y observó cómo una mujer salía llevando una pequeña caja de bollería. Llevaba un vestido azul pálido, su cabello rubio recogido en un simple moño, y aunque al principio no pudo ver su rostro con claridad, algo dentro de él se congeló. Cuando ella giró hacia la calle, la luz del sol atrapó su cabello, y el aliento abandonó sus pulmones. Emily, por un momento, pensó que estaba alucinando. Habían pasado 2 años desde que la había visto, pero el tiempo no la había borrado. Si acaso, se veía más fuerte, más radiante, aunque había una dulzura en ella que provenía del tipo de paz que él nunca había podido darle. Su mirada se posó en las 2 niñas que corrieron hacia ella, aferrándose a sus piernas, sus risas flotando en el aire. Ella se inclinó para besarles la cabeza, sus ojos llenos de ternura. Le golpeó entonces, tan de repente, que lo hizo tropezar hacia atrás. Las niñas no eran solo unas niñas cualquiera, eran suyas. No necesitaba pruebas, no necesitaba análisis, se vio a sí mismo en sus rostros, en la forma de sus sonrisas, en la forma en que una de ellas arrugaba la nariz exactamente de la misma manera que él lo hacía cuando pensaba. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Durante unos segundos, se quedó allí, escondido detrás de la esquina del edificio, mirando cómo Emily levantaba a una de las niñas en sus brazos y se reía de algo que la otra decía. La escena era casi demasiado para soportar. Parecía feliz, libre, intacta por el dolor que él le había dejado. Y sin embargo, bajo la felicidad, vio rastros de agotamiento, sombras bajo sus ojos, la ligera caída de sus hombros. Había sobrevivido sin él. Pero, ¿a qué costo? Kevin pasó el resto de esa noche caminando por su habitación, reviviendo la escena en su mente una y otra vez. No podía dar sentido a la tormenta dentro de él. Culpa, asombro, incredulidad, una extraña calidez que no había sentido en años. Quería verlas de nuevo, pero no sabía cómo. ¿Qué derecho tenía él de volver a sus vidas después de lo que había hecho? Y sin embargo, la idea de marcharse ahora
se sentía insoportable. Había pasado años construyendo imperios, persiguiendo números y títulos, pero ver a esas niñas había hecho que todo lo demás careciera de sentido. No sabía cómo arreglar lo que había roto, pero por primera vez quería intentarlo. Esa noche, el sueño se negó a llegar. Se paró junto a la ventana, viendo el océano chocar contra la orilla, y susurró su nombre en el silencio. Emily. No sabía si ella lo perdonaría, si incluso podría hacerlo, pero sabía una cosa con absoluta certeza. No podía irse de este pueblo, todavía no, porque en algún lugar debajo del dolor y el orgullo, algo había comenzado a despertar dentro de él de nuevo. Algo que había estado enterrado desde el día en que ella salió de su oficina. Y esta vez no dejaría que el miedo dictara sus elecciones. La mañana siguiente, Kevin se despertó antes del amanecer, incapaz de calmar la confusión en su pecho. Apenas había dormido, su mente atormentada por la imagen de Emily, riendo con las dos niñas pequeñas que tenían sus ojos. Cada vez que cerraba los suyos, la veía sosteniéndolas. Veía la forma en que se aferraban a ella como si fuera todo su mundo. Y un dolor agudo lo recorría. Se sirvió una taza de café solo y se sentó junto a la ventana de la pequeña casa de alquiler, mirando el horizonte mientras la primera luz comenzaba a derramarse sobre el océano. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas afuera solía ser relajante, pero hoy solo reflejaba el implacable golpeteo de sus pensamientos. Sabía lo que quería, verla de nuevo, hablar con ella, pero no sabía si tenía el derecho. Después de todo lo que había dicho, todo lo que había hecho, ¿qué podría decir ahora que importara? Se dijo a sí mismo que solo necesitaba un cierre, algún tipo de confirmación de que ella y las niñas eran felices, que ella no necesitaba nada de él. Quizás entonces podría seguir adelante, pero en el fondo sabía que era una mentira. No quería un cierre, quería la redención, aunque no la mereciera. A medida que el sol de la mañana subía más alto, tomó una decisión. Iría al café de nuevo, solo para verla. Quizás no hablaría con ella, quizás solo miraría, pero tenía que saber si lo que había visto ayer era real o algún truco cruel del destino. Cuando llegó, el café estaba más concurrido que antes. Se paró al otro lado de la calle por unos momentos, mirando a través de la ventana. Emily estaba adentro, con un suéter de color crema suave y un moño desordenado, su cabello cayendo suelto alrededor de su rostro. Las niñas estaban sentadas en la misma mesa de la esquina, sus pequeños pies balanceándose bajo las sillas. Una de ellas estaba garabateando algo en una servilleta, mientras que la otra hablaba animadamente, agitando los brazos. Emily se inclinó para escuchar, sonriendo suavemente, su mano rozando la mejilla de una niña. La garganta de Kevin se apretó. Él la había visto sonreír antes, pero nunca así. Había algo más puro en ella, algo intacto por el peso de la ambición y el dolor que habían marcado su pasado. Casi se dio la vuelta, temeroso de arruinar lo que estaba viendo. Pero luego una de las niñas señaló hacia la ventana y le susurró algo a su hermana. Ambas giraron la cabeza y por un momento breve y aterrador, sus ojos se encontraron con los suyos. Parpadearon al unísono, sus ojos marrones curiosos pero sin miedo, y luego una de ellas pensó que era la que le había sonreído ayer. Saludó. El gesto fue pequeño e inocente, pero se sintió como una flecha que le atravesaba el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, Emily se dio la vuelta para ver qué había captado su atención. Su mirada se posó en él, y el mundo pareció detenerse.
por un latido, ninguno de los dos se movió. El ruido del café se desvaneció, el sonido del tráfico exterior se disolvió, y solo quedaron ellos, dos personas que una vez lo habían compartido todo y luego lo destruyeron todo con una sola discusión. Su expresión cambió de sorpresa a incredulidad, a algo más, algo que él no podía nombrar. Vio la tensión en sus hombros, la forma en que sus labios se separaron como para decir algo, pero no salieron palabras. Luego, se dio la vuelta bruscamente, recogiendo a una de las niñas y susurrándole algo antes de dirigirse hacia la parte trasera del café. Kevin se quedó congelado en la acera, sus manos apretadas a los lados. Esperó, inseguro de qué hacer, pero ella no volvió a salir. Después de varios minutos largos, finalmente entró, su pulso martilleando. La mujer mayor en el mostrador, la señora Turner, recordó ahora por el cartel. Lo miró con curiosidad educada. «Buenos días», dijo ella. «¿Puedo ayudarlo?» Él dudó, su voz inestable cuando finalmente habló. «La mujer que estaba aquí, Emily, ¿trabaja aquí?» La sonrisa de la mujer se suavizó de una manera que lo hizo sentir expuesto. «Sí», dijo ella. «Ella ayuda la mayoría de las mañanas, pero si la está buscando, me temo que ya se ha ido por el día». Ella lo estudió por un momento, luego agregó suavemente. «Parece que ha visto un fantasma». Él casi se ríe, pero salió vacío. «Tal vez sí», dijo en voz baja. Pidió un café solo para tener algo que sostener, algo que lo anclara. Luego se sentó junto a la misma ventana donde Emily había estado momentos antes. Desde allí, todavía podía ver débiles huellas de las pequeñas manos de las gemelas en el cristal. Tocó las marcas con las yemas de los dedos y sintió que algo dentro de él se abría, algo que había enterrado tan profundamente que pensó que se había ido para siempre. Durante los siguientes días, se encontró regresando al café una y otra vez, siempre a diferentes horas, siempre esperando vislumbrarla de nuevo. A veces la veía caminando con las gemelas cerca del parque, sus risas flotando en el aire como música. Otras veces solo la veía desde lejos, su cabeza ligeramente inclinada mientras cargaba comestibles o hablaba con los vecinos. Cada vez que quería acercarse a ella, su coraje fallaba. No sabía cómo empezar, cómo disculparse por años de silencio y culpa. ¿Qué palabras podrían posiblemente deshacer lo que le había dicho? Entonces, una tarde lluviosa, el destino intervino. Había estado caminando hacia el café cuando el cielo se abrió y, en segundos, estaba empapado. Mientras se giraba para regresar, escuchó una voz familiar que lo llamaba. Una voz pequeña y clara. «Mami, mi zapato». Él se giró instintivamente. Al otro lado de la calle, Emily estaba arrodillada junto a una de las gemelas, ajustando su pequeño zapato rosa, mientras la otra niña se agarraba a un paraguas pequeño. La lluvia caía en láminas plateadas a su alrededor, y por un momento, verlas juntas fue tan hermoso que dolió. Sin pensarlo, cruzó la calle. «Emily», dijo, su voz casi perdida en la lluvia. Ella se congeló. Lentamente, se puso de pie, girándose hacia él. Su expresión era indescifrable, parte shock, parte miedo, parte algo más suave que ella trató de ocultar. «Kevin», susurró, apenas audible. Las gemelas lo miraron con curiosidad, sus grandes ojos marrones muy abiertos. Él no sabía qué decir, cada palabra que había ensayado en su cabeza. Se desvaneció en el momento en que la vio de cerca. Parecía diferente,
mayor, más fuerte, pero aún dolorosamente familiar. La lluvia le pegó el pelo a las mejillas y tuvo el impulso repentino y abrumador de extender la mano y apartarlo. Pero no lo hizo. «No deberías estar aquí», dijo ella finalmente, su voz firme pero temblando bajo la superficie. Él tragó saliva con dificultad. «No planeé esto», dijo. «Vine aquí por trabajo. No sabía que estabas aquí». Ella dejó escapar una risa pequeña y sin humor. «Nunca supiste dónde estaba, Kevin». Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Él miró hacia abajo, la culpa inundándolo. «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero ahora lo sé». Por un momento, ninguno de los dos habló. La lluvia seguía cayendo, empapando su ropa, y una de las niñas tiró de la mano de Emily. «Mami, ¿quién es ese?», preguntó. Emily dudó. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. El corazón de Kevin se encogió. Se dejó caer sobre una rodilla para estar a la altura de los ojos de las niñas. «Hola», dijo suavemente, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Soy un amigo de tu mami». Las niñas intercambiaron miradas curiosas, luego sonrieron tímidamente. Fue un momento tan simple, pero para Kevin se sintió como el más profundo de su vida. Cuando finalmente se puso de pie, Emily lo miró durante mucho tiempo, sus ojos llenos de preguntas y recuerdos. «Deberíamos irnos», dijo por fin, con la voz casi quebrándose. Se giró para irse, las gemelas agarradas de sus manos, pero antes de alejarse por completo, se detuvo y lo miró. «Deberías mantenerte alejado de nosotras», dijo en voz baja. «Ya has hecho suficiente». Luego se fue bajo la lluvia, las dos niñas pequeñas saltando a su lado, dejando a Kevin parado allí bajo el aguacero, su corazón destrozándose de nuevo, pero esta vez, por todas las razones correctas. Kevin no se movió durante mucho tiempo después de que Emily se fuera bajo la lluvia. Las luces de la calle parpadearon contra los charcos, y el mundo a su alrededor se difuminó en un movimiento sin sentido. Pasaron coches, la gente se apresuró bajo los paraguas, pero él se quedó congelado, mirando el lugar donde ella había desaparecido con las gemelas. Cada parte de él quería correr tras ella, decirle todo lo que no había dicho durante años, pero algo más profundo, algo más tranquilo, lo detuvo. Tal vez era la culpa, tal vez era el miedo, tal vez era la comprensión repentina de que esta vez, correr hacia ella solo la alejaría más. Así que la dejó ir, con el corazón palpitando, la lluvia empapando su ropa, hasta que no pudo distinguir dónde terminaba la tormenta exterior y dónde comenzaba la interior. Esa noche, regresó a su casa de alquiler junto al océano, empapado, frío y vacío. Se quitó la chaqueta mojada y se sentó en la oscuridad, con el único sonido del implacable chocar de las olas contra las rocas. Se sirvió una bebida, luego otra, pero el whisky le quemó en lugar de adormecerlo. Sus palabras resonaron en su cabeza. «Ya has hecho suficiente». Quería discutir, defenderse, pero no había nadie que lo escuchara. E incluso si ella estuviera allí, no sabía qué podría decir. Ella tenía razón. Había hecho suficiente daño. Había construido muros de orgullo tan altos que ni siquiera su propio corazón podía ver más allá de ellos, y ahora estaba pagando el precio. Pero la imagen de las gemelas no lo abandonaba. Su risa, sus ojos curiosos, la forma en que una de ellas había tirado de la mano de su madre y lo había mirado,
Todo se repetía hasta que sintió que estaba perdiendo la cabeza. Pasaron los días, pero la lluvia no cesaba. Era como si todo el pueblo hubiera sido arrastrado a una melancolía lenta y gris que reflejaba la suya. Kevin intentó concentrarse en el trabajo, sumergiéndose en el proyecto del hotel con precisión obsesiva. Los contratistas estaban impresionados, los inversores complacidos, pero nada de eso importaba. Sus pensamientos se desviaban constantemente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Emily, mayor, más sabia, pero aún con esa misma fuerza tranquila que solía volverlo loco. Pensó en lo mucho que debió haber luchado, criando a 2 hijos sola, y la vergüenza que conllevaba ese pensamiento casi lo aplasta. Ella había hecho lo que él fue demasiado cobarde para hacer. Ella había elegido el amor sobre el miedo, el coraje sobre la comodidad. Una tarde, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, salió a caminar por la orilla. El mar estaba inquieto, olas oscuras chocando contra la arena, el viento tirando de su cabello. Se detuvo cerca del borde del muelle, con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte. No escuchó pasos detrás de él hasta que una voz suave rompió el sonido del viento. «No deberías estar aquí solo». Se giró, sobresaltado, y encontró a la señora Turner, la dueña del café, parada a unos metros, con un chal envuelto firmemente alrededor de sus hombros. Ella le dedicó una sonrisa cómplice. «Has estado viniendo al café», dijo, «y has estado mirando a alguien que no quiere que la miren». Él no lo negó, solo asintió, su garganta tensándose. «Ella tiene todo el derecho a odiarme», dijo en voz baja. La señora Turner lo estudió por un momento largo. Luego dijo, «Tal vez, pero odio y dolor no son lo mismo. El dolor aún puede perdonar». Sus palabras se quedaron con él mucho después de que ella se fuera. Esa noche no pudo dormir. En cambio, escribió. No fue algo que planeó, simplemente sucedió. Se sentó en su escritorio con una hoja de papel en blanco y comenzó a derramar todo lo que había enterrado durante años. La ira, el miedo, el arrepentimiento. Escribió sobre el día en que la echó, sobre el vacío que siguió, sobre cómo había pasado años fingiendo que el éxito podía llenar el espacio que ella dejó. Escribió sobre las gemelas, cómo verlas lo había deshecho, cómo había visto su reflejo en sus ojos y se dio cuenta de que eran la prueba de todo lo que había tirado. Las palabras llegaron en fragmentos, desiguales y crudos, pero para cuando terminó, el papel estaba húmedo con lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba derramando. A la mañana siguiente, dobló la carta y la deslizó en un sobre. No sabía si alguna vez se la daría, pero escribirla había hecho algo en él. Había aligerado un poco el peso en su pecho. Durante la semana siguiente, trató de reconstruirse. No por ella, sino porque se dio cuenta de que el hombre que ella había dejado tampoco era alguien a quien él respetara. Comenzó a ayudar en el sitio del hotel personalmente, trabajando junto al equipo en lugar de dar órdenes. Donó equipo a la escuela local y financió anónimamente reparaciones para la guardería cerca del café. No quería crédito ni reconocimiento, solo quería hacer algo que no se tratara de él, por una vez. Entonces, una mañana, el destino intervino de nuevo. Había ido a la panadería temprano a recoger café para el equipo y al salir casi choca con una figura familiar. Emily estaba parada frente a él, sosteniendo 2 pequeñas bolsas de papel, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Por un momento, ninguno habló. Parecía diferente a la luz de la mañana,
más suave, más tranquila, pero todavía había tensión en la forma en que se sostenía. «No esperaba verte aquí», dijo finalmente. Él asintió, tratando de calmar su voz. «Tampoco esperaba verte a ti», admitió. Hubo una pausa incómoda antes de que ella agregara en voz baja. «Las niñas hablan de ti. Piensan que eres alguien importante porque conduces el coche negro grande». Eso lo hizo reír, un sonido bajo y tranquilo que se sintió extraño después de tanto tiempo. «No soy tan importante», dijo. «Ya no». Ella dudó, luego suspiró. «Kevin, no quiero que esto se complique. Mis hijas son felices. No necesitan». Ella se interrumpió, y él pudo escuchar las palabras tácitas. «No te necesitan a ti». Él asintió lentamente. «Lo sé», dijo. «No estoy aquí para arruinar nada. Solo quería verlas de nuevo. Verte a ti». Sus ojos se suavizaron por primera vez. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué ahora?». Él respiró hondo, su voz baja. «Porque finalmente entiendo lo que destruí». La honestidad en su tono la sobresaltó. Por un momento largo, ella no habló. El mundo pareció reducirse solo a ellos dos, la luz del sol de la mañana, proyectando una suave luz dorada sobre su cabello. «No puedes simplemente regresar y arreglar todo con palabras», dijo finalmente. «No puedes borrar lo que pasó». Él asintió de nuevo. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero tal vez pueda empezar con algo pequeño. Tal vez pueda demostrar que he cambiado». Ella lo estudió por un momento largo, buscando en su rostro, como si tratara de encontrar al hombre que solía conocer. Lo que sea que vio allí hizo que su expresión flaqueara ligeramente. «A las niñas les encanta el parque junto a la fuente», dijo por fin. «Vamos allí la mayoría de las tardes». No era perdón, pero tampoco era rechazo. Era una puerta ligeramente abierta. Kevin no sonrió, pero sus ojos brillaron con algo cercano a la esperanza. «Entonces te veré allí», dijo suavemente. Cuando ella se fue, él se quedó enraizado en el lugar, el aroma a pan fresco todavía pegado al aire. Por primera vez en años, el futuro no se sintió como una carga. Se sintió como una posibilidad. Sabía que esto no sería fácil. Tendría que ganarse cada segundo de su confianza de nuevo. Pero estaba listo, porque por primera vez en su vida, no estaba persiguiendo el éxito, ni el orgullo, ni el control. Estaba persiguiendo la redención, y esta vez no se detendría hasta encontrarla. Las siguientes semanas se desarrollaron en un ritmo que Kevin no sabía que necesitaba. Todas las tardes, justo cuando el sol comenzaba a hundirse en el cielo, se encontraba caminando hacia el parque cerca de la fuente. Comenzó en silencio, casi con cautela, como dos personas probando la profundidad de un agua frágil. Emily se sentaba en el banco cerca del gran roble, sus ojos siguiendo a las gemelas mientras jugaban con los otros niños. Kevin mantuvo su distancia al principio, sentado en otro banco al otro lado del camino. A veces las niñas lo notaban y saludaban. A veces estaban demasiado absortas en sus juegos para preocuparse. Pero Emily siempre se daba cuenta. Ella nunca decía mucho, solo un breve asentimiento de reconocimiento cuando él llegaba, y a veces una leve y vacilante sonrisa cuando él se iba. No era mucho, pero para Kevin lo era todo. Él no intentó presionar. En cambio, simplemente se presentó. Algunos días traía cosas pequeñas para las gemelas, libros, un juego de lápices de colores, una caja de muffins de chocolate de la panadería.
Nunca se los daba directamente a Emily. Se los entregaba a las niñas cuando corrían junto a él, y ellas siempre regresaban corriendo a ella con los ojos brillantes, sosteniendo los regalos como tesoros. Emily no las detuvo, pero tampoco le dio las gracias, al menos no en voz alta. Sin embargo, una tarde, cuando reunió a las niñas para irse, lo miró y dijo en voz baja: «No deberían esperar esto siempre». Él asintió, su voz baja y sincera. «Lo sé. Solo me gusta verla sonreír». Fue la primera conversación real que tuvieron desde ese día bajo la lluvia. Con el tiempo, sus encuentros se hicieron más largos, más naturales. A veces ella se sentaba a su lado en el banco mientras las gemelas jugaban, aunque mantenía un espacio cauteloso entre ellos. Hablaron de cosas comunes: el pueblo, el café, el amor de las gemelas por la pintura, la escuela que pronto comenzarían. Kevin escuchó más de lo que habló. Era extraño para él, un hombre acostumbrado a comandar cada habitación en la que entraba. Simplemente escuchar y no controlar la conversación. Pero con Emily, descubrió que quería escucharlo todo, cada pequeño detalle de su vida que se había perdido. Cuando ella hablaba de las noches en que se había quedado despierta con 2 bebés llorando, o las mañanas en que había ido a trabajar con apenas 1 hora de sueño, la culpa lo desgarraba como una cuchilla. «Lo hiciste todo sola», dijo un día, su voz apenas un susurro. Ella no lo miró cuando respondió. «No tuve elección». Kevin comenzó a cambiar de maneras que ni siquiera él notó al principio. Sus empleados en el proyecto del hotel lo vieron antes que él. Seguía siendo firme, seguía siendo profesional, pero el filo había desaparecido. Sonreía más, preguntaba por sus familias, dejó de medir el tiempo solo en ganancias y plazos. Era como si esas tranquilas tardes en el parque estuvieran reconfigurando algo dentro de él, suavizando las partes de él que habían sido endurecidas por años de orgullo y control. Y Emily también lo notó, aunque no dijo nada. Vio cómo él se agachaba para hablar con las gemelas en lugar de erguirse sobre ellas, cómo su voz se suavizaba cuando preguntaba por sus dibujos, cómo parecía llevar el mismo agotamiento y esperanza que ella misma había llevado una vez. Un día, mientras las gemelas jugaban junto a la fuente, la más pequeña de las dos, Lily, resbaló sobre la piedra mojada y comenzó a llorar. Antes de que Emily pudiera alcanzarla, Kevin ya estaba allí, arrodillado junto a la niña, revisando su rodilla en busca de rasguños. «Hey, está bien», dijo suavemente, sus manos temblando ligeramente. «Es solo un pequeño golpe». Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño pañuelo, secando el raspón mientras Emily se acercaba. Por un breve momento, sus manos se rozaron y ella se congeló. El toque envió una sacudida a través de ambos, familiar, eléctrico y aterrador. Cuando él levantó la vista, sus ojos se encontraron, y por primera vez, ella no desvió la mirada. «Gracias», susurró ella. Él asintió, pero su voz se quebró al responder. «No tienes que agradecerme». Después de eso, algo sutil cambió. Dejó de evitarlo tanto. Comenzó a hacerle preguntas, pequeñas y cautelosas al principio. ¿Cuánto tiempo planeaba quedarse en el pueblo? ¿Cuál sería su próximo proyecto? Si todavía estaba en contacto con alguien de la ciudad. Él respondió honestamente, sin esconderse más detrás de la armadura de un ejecutivo pulido. «Solía pensar que construir cosas era mi propósito», le dijo una tarde, viendo a las gemelas perseguir palomas por la hierba.
Ahora me doy cuenta de que pasé años construyendo muros en su lugar. Ella no dijo nada, pero él la vio mirarlo de reojo, el rastro más débil de emoción parpadeando en su expresión. Una tarde ventosa, las gemelas corrieron hacia Kevin sosteniendo un dibujo. «Mira», dijeron, sus rostros brillando de orgullo. Era un dibujo de 4 figuras de palitos, un hombre, una mujer y 2 niñas pequeñas, tomados de la mano bajo un gran sol. «Ese eres tú», dijo Rose, señalando la figura alta. Emily contuvo el aliento. Abrió la boca para decir algo, para corregirlas, pero las palabras no salieron. Kevin sonrió, aunque sus ojos brillaron. «Es hermoso», dijo suavemente. Cuando las niñas se fueron corriendo de nuevo, Emily lo miró con algo cercano al pánico. «No puedes alentar eso», dijo, su voz temblando. «No lo entienden». Kevin mantuvo su mirada. «Entonces ayúdame a entender», dijo en voz baja, «porque todo lo que veo es lo que tiré». Ella se dio la vuelta, sus manos agarrando el borde del banco. «¿Crees que puedes simplemente volver y arreglar todo con palabras amables y pequeños regalos?» «Así no es como funciona, Kevin. Tuve que convertirme en otra persona para sobrevivir a lo que me hiciste». Él tragó saliva con dificultad. «No quiero arreglar todo», dijo. «Solo quiero ser parte de lo que es real ahora, incluso si es pequeño». Hubo un largo silencio entre ellos, roto solo por la risa de los niños cercanos. Luego, casi imperceptiblemente, ella asintió. «Entonces demuéstramelo», dijo. Y así lo hizo. Durante las siguientes semanas, Kevin siguió apareciendo, no como un salvador o un hombre tratando de reclamar algo, sino como alguien dispuesto a aprender. Ayudó en la guardería, donó suministros al centro comunitario local e incluso se ofreció como voluntario para arreglar un columpio roto en el parque. Cada acción fue tranquila, genuina y sin expectativas. Lentamente, los muros entre ellos comenzaron a desmoronarse. Las gemelas comenzaron a llamarlo Señor Kevin, y Emily ya no las corrigió. Incluso comenzó a reír de nuevo cuando él estaba cerca, risas suaves y desprotegidas que le recordaron las noches que solían pasar hablando hasta el amanecer. Una tarde, cuando el cielo se estaba volviendo rosa y dorado, Emily se giró hacia él y dijo: «Preguntarán algún día sobre ti, sobre por qué no estabas allí». Su voz tembló, pero sus ojos estaban firmes. Kevin respiró hondo. «Entonces diles la verdad», dijo. «Diles que fui un tonto que no supo lo que era el amor hasta que fue demasiado tarde». Ella lo miró por un momento largo, y por primera vez desde que se habían reencontrado, sus ojos se suavizaron por completo. No quedaba ira, ni resentimiento, solo una comprensión tranquila y frágil. Esa noche, Kevin no pudo dormir, pero esta vez no fue por culpa. Fue por algo que no había sentido en años: esperanza. Esperanza real, dolorosa, hermosa. No sabía qué vendría después, ni si alguna vez sería perdonado por completo, pero sabía una cosa: no se iría de nuevo. Por primera vez, había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. La mañana en que el mundo comenzó a cambiar para ellos llegó en silencio, sin previo aviso. Kevin se despertó temprano. La tenue luz del amanecer pintando el océano en suaves tonos plateados y dorados. Nunca había sido madrugador antes, pero ahora encontraba paz en ellas. El sonido de las olas se había convertido en su latido, la quietud antes de que el pueblo despertara en una especie de oración.
Se sirvió una taza de café y se paró junto a la ventana, pensando en cuánto había cambiado en solo unos meses. Ya no vivía en un ático rodeado de silencio, sino en una pequeña casa alquilada, donde la risa de la calle se filtraba por las ventanas abiertas. Su teléfono sonaba menos estos días, pero cuando lo hacía, ya no lo llenaba de pavor. Por primera vez en años, no estaba persiguiendo el tiempo. Estaba viviendo dentro de él. Esa tarde, Emily lo invitó a unirse a ella y a las gemelas para el festival de primavera del pueblo. Era la primera vez que ella le pedía que fuera a algún lugar con ellas, y cuando lo hizo, su voz transmitía una tranquila incertidumbre, como si todavía estuviera probando los límites de cuánto podía confiar en él. «Las niñas no dejan de preguntar si estarás allí», dijo, sin mirarlo a los ojos. Tuvo que luchar para mantener su voz firme cuando respondió. No me lo perdería. Cuando llegó más tarde ese día, la plaza estaba viva con color y risas. Puestos bordeaban las calles, vendiendo flores, dulces y artesanías hechas a mano, mientras la música flotaba desde un pequeño escenario cerca de la fuente. El aire olía a caramelo y sal marina. Emily estaba junto a la fuente, su cabello cayendo suelto alrededor de sus hombros, con un vestido azul claro que le recordó dolorosamente la primera vez que la había visto años atrás. Las gemelas corrieron hacia él tan pronto como lo vieron, sus pequeñas manos agarrando las suyas. «¡Viniste!», gritaron al unísono, su emoción tan pura que casi lo hizo arrodillarse. Los cuatro pasaron la tarde juntos, moviéndose entre la multitud como una familia que siempre lo había sido. Las niñas lo jalaron hacia cada puesto, exigiendo que probara esto o aquello, sus risas una melodía constante a su alrededor. Emily las observó con una mezcla de alegría y algo más profundo, algo que parecía miedo de que todo esto fuera demasiado bueno para durar. De vez en cuando, sus ojos se encontraban, y en esas breves miradas pasaban palabras no dichas entre ellos. Aún no era perdón, pero era un puente hacia él. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la plaza se llenó de luz dorada y una banda comenzó a tocar música suave cerca de la fuente. Las gemelas bailaron torpemente en el espacio abierto, sus pequeños brazos agitándose mientras giraban en círculos, riendo hasta que se caían. Emily sonrió, su mano cubriendo su boca mientras las miraba. Kevin estaba a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir la calidez de su presencia, pero no lo suficientemente cerca como para asustarla. «Se parecen a ti cuando sonríen», dijo suavemente. Ella se giró hacia él, su expresión indescifrable. «No», dijo después de un momento. «Se parecen a ti». Él no supo qué decir a eso, así que solo asintió, su garganta oprimida por la emoción. Entonces, sucedió algo inesperado. Una de las gemelas, Lily, corrió hacia el templete, tiró de la manga de un músico y le susurró algo. El hombre se rió y asintió. Un momento después, la música se detuvo y la multitud se calmó mientras Lily subía al pequeño escenario, su hermana pequeña siguiéndola justo detrás. Emily se congeló. Su rostro palideció. «Oh, no», susurró. «¿Qué están haciendo?» Kevin sonrió débilmente. «Creo que estamos a punto de descubrirlo». Lily tomó el micrófono, su pequeña voz resonando a través de los altavoces. «Queremos cantarle una canción a nuestra mami», dijo, su voz temblando ligeramente. «Porque es la mami más valiente del mundo». La multitud estalló en aplausos, pero Emily se quedó inmóvil, las lágrimas llenando sus ojos. Cuando las niñas comenzaron a cantar, no fue perfecto.
Algunas palabras se olvidaron, la melodía flaqueó, pero fue hermoso. Sus voces transmitían inocencia y amor en cada nota, y para cuando terminaron, no había un ojo seco en la plaza. Emily se cubrió la cara, sollozando en voz baja, mientras Kevin estaba a su lado, su corazón rompiéndose y sanando a la vez. Cuando las niñas regresaron corriendo, Emily se arrodilló para abrazarlas, susurrando, «Eres todo mi mundo». Lily la miró con la misma calma sabiduría que a veces tienen los niños y dijo suavemente, «El señor Kevin nos ayudó a practicar». Los ojos de Emily se abrieron mientras lo miraba. Él no había querido que ella lo supiera. Había pasado las últimas noches ayudándolas a memorizar las palabras, sentado con ellas en el parque después de que ella se iba a casa. «¿Hiciste esto?», preguntó ella en voz baja, su voz temblando. Él dudó antes de responder. «Querían hacerte sonreír». Algo en ella se rompió entonces, no de una manera dolorosa, sino de una manera que liberó toda la tensión que había estado cargando durante años. Se puso de pie, secándose las lágrimas, y antes de que pudiera detenerse, dio un paso adelante y lo abrazó. Fue tentativo al principio, sus brazos inseguros, pero cuando él la rodeó con los suyos, ella no se apartó. Por primera vez desde que todo se había derrumbado, se permitió apoyarse en él, sintiendo su calor, los latidos de su corazón, su tranquila disculpa en la forma en que él la sostenía. «Realmente cambiaste», susurró contra su pecho. «Tuve que hacerlo», dijo suavemente, «porque perderte fue lo único que me enseñó lo que realmente es el amor». Las semanas que siguieron fueron más suaves, llenas de pequeños momentos que unieron los comienzos de una nueva vida. Kevin no se apresuró. No pidió más de lo que ella estaba lista para dar. A veces se unía a ellas para cenar, a veces simplemente las acompañaba a casa después del parque. Las gemelas habían comenzado a llamarlo papá, sin siquiera darse cuenta, y aunque al principio asustó a Emily, ella no las corrigió. Se sintió correcto, de una manera que las palabras no podían explicar. El día que finalmente lo invitó a su casa, se sintió como cruzar una línea invisible. Era una casa pequeña, acogedora y llena de vida, dibujos pegados a las paredes, olor a galletas en el aire. Él se quedó allí durante mucho tiempo, asimilándolo todo, y dijo en voz baja, «Así es como se supone que se siente un hogar». Una tarde, mientras estaban sentados juntos después de que las gemelas se habían acostado, Emily lo miró con lágrimas en los ojos. «Te perdoné hace mucho tiempo», dijo suavemente, «pero no sabía cómo dejarte entrar de nuevo. No confiaba en mí misma para no volver a salir herida». Kevin le tomó la mano, su voz firme. «Entonces no confíes en mí todavía. Solo déjame ganármelo». Ella sonrió débilmente, sus dedos apretándose alrededor de los suyos. «Ya lo estás haciendo». Años después, la gente de ese pueblo todavía hablaría del día en que el CEO, que una vez fue dueño de la mitad de la ciudad, eligió quedarse en su pequeño pueblo costero. Decían que construyó una escuela, abrió un centro comunitario y pasaba todos los fines de semana en el parque con sus hijas y su esposa, la mujer que una vez se había alejado de él. Pero para Kevin, nada de eso se trataba de lo que decía la gente. Se trataba del sonido de la risa por las mañanas, el olor a panqueques los domingos y la forma en que Emily lo miraba a veces, sus ojos llenos del amor que habían luchado tanto por reconstruir. Una vez había creído que el éxito significaba control, que el poder era la única forma de protegerse del dolor. Pero ahora
Viendo a sus hijas perseguirse por la hierba mientras Emily se sentaba a su lado con su mano en la suya, entendió la verdad de la que había pasado la mitad de su vida huyendo. El amor no se trataba de control, se trataba de rendición, se trataba de aparecer, una y otra vez, incluso cuando no merecías otra oportunidad. Y esta vez, Kevin no era solo un hombre tratando de enmendar. Era un hombre que finalmente vivía la vida que una vez había desechado, y se daba cuenta de que valía cada error que le costó encontrar el camino de regreso.